porque ya está con nosotros Jesús Rodríguez. Jesús, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Jesús, muchísimas gracias por acompañarnos. No, gracias a vosotros. Jesús Rodríguez, secretario de Organización Territorial del Consejo Ciudadano de Podemos Andalucía, diputado autonómico, que ha tenido a bien, dentro de esa visita que realiza a Córdoba, estar aquí con nosotros en directo. Así que, Jesús, a pesar del mal tiempo, ¿verdad? Bueno, pues poniendo muy buena cara, ¿no? Sí. Bueno, pues Jesús, hoy, bueno, la actualidad manda, ¿verdad? Ayer se firmaba ya ese preacuerdo entre Podemos e Izquierda Unida. Ha llegado, además, bueno, lógicamente acompañado de un aluvión de noticias, de informaciones. Todavía no conocemos al detalle, bueno, pues todo lo que se pone sobre la mesa lo vamos a ir conociendo en los próximos días, pero desde hoy ya las bases, tanto de Podemos como de Izquierda Unida, van a opinar acerca de esta alianza, de esta coalición electoral, y es que tenemos de plazo para inscribir la candidatura en la Junta Electoral Central hasta el próximo 13 de mayo, hasta el próximo viernes. Así que el tiempo apremia. El tiempo apremia, pero bueno, yo creo que en esta carrera hacia las elecciones todos los partidos, excepto nosotros, van a ofrecer lo mismo que el 20D, va a ser una segunda vuelta electoral y nosotros ofrecemos algo distinto, es decir, somos el centro de gravedad de las fuerzas del cambio, de alguna manera esta unidad expresa algo diferente, la vigencia de la demanda del cambio por parte de la mayoría social y la puesta en marcha de un mecanismo de unidad que puede hacer que el cambio que no fue el 20D lo sea ahora el 26J, ¿no? Hablamos un poquito más y mejor de esta confluencia que, bueno, pues se escenificaba también ayer con ese momento en Sol, ¿verdad?, en la Puerta del Sol de Madrid. Ya se está hablando de un pacto histórico, de esa unión de una izquierda históricamente desunida. No sé ¿qué te parece esta definición? Bueno, yo creo que no hablamos tanto de unidad de la izquierda, sino que evidentemente hay un componente de izquierda tradicional, clásico en esta unidad, pero también recoge un eje distinto que el eje arriba-abajo, ¿no? El eje de los de abajo, la posición de los de abajo. Yo creo que esa mezcla entre la tradición de izquierda, la gente que tiene experiencia, recorrido, acumulación de saberes y aprendizaje a lo largo del tiempo, más todo lo que viene de la onda del 15M, de las mareas, de un eje distinto de impugnación de los de abajo hacia los de arriba, creo que eso constituye algo realmente novedoso, histórico, y sobre todo con la capacidad de desbaratar la aritmética parlamentaria de este país definitivamente y desordenar lo que habían sido los instrumentos de dominación de la clase dominante, ¿no? Yo creo que eso es lo realmente novedoso, no solo un pacto de izquierdas, creo que es algo que va más allá. Puede empezar por la izquierda, pero trasciende a la misma, ¿no? En estos días, y claro, tras las primeras imágenes de esas conversaciones entre Pablo Iglesias y Alberto Garzón y esos equipos negociadores, los diferentes partidos de la oposición, evidentemente, pues ha hecho hincapié, ¿no?, en esa idea de, bueno, un partido emergente, un partido nuevo, pero que se alía con un partido tradicional y, claro, el argumento, digamos, bueno, pues esa crítica que se está haciendo es precisamente, bueno, pues según esa teoría, a la luz de ese análisis, que Podemos está perdiendo transversalidad por haberse unido a Izquierda Unida. ¿Pensáis desde Podemos que se puede estar perdiendo, aparte de ese electorado que efectivamente había modificado ese planteamiento de izquierda y derecha, a el de los de arriba y los de abajo, o se pueden complementar? Yo creo que es complementario y, de hecho, yo creo que la crítica tiene que ver con que precisamente todo el mundo intuye en este país que esta alianza puede funcionar. Y por eso la crítica del Partido Socialista, de los grandes lobbies, del Partido Popular también, ¿no? Es decir, yo creo que, evidentemente, si esta alianza no funcionara, no recogiera el sentir mayoritario de una mayoría social que no acaba de sentirse representada, la crítica no sería tan furibunda. La crítica, además, empieza ahora fuerte, pero va a continuar hasta el 26J. Claro. Yo creo que esa combinación, precisamente, de lo tradicional con lo novedoso, la vieja raíz de la izquierda con lo novedoso del 15M, de las mareas y de los nuevos movimientos sociales, creo que eso es lo que nos permite alcanzar a un sector mucho más allá de lo que alcanzaba Podemos por sí mismo, ¿no? Y yo creo que ahora se trataba de eso. Es decir, yo creo que no vamos a vivir permanentemente en el ahora o nunca, pero evidentemente, una vez demostrado que el Partido Socialista no quiere y no puede apuntarse al cambio, hacía falta una opción que dijera, bueno, pues damos un paso adelante y nosotros sí nos postulamos para cambiar este país, ¿no?
Se habla, bueno, pues de ese programa de mínimos, pero manteniendo campañas por separado. ¿Cómo se puede hacer eso armónico y también viable de cara a ese electorado? No solo el que ya está convencido, el que está ilusionado, porque se está hablando mucho de ilusión, sino aquellos nuevos votos que se quieren captar. Yo creo que en esta campaña va a haber muy poco electorado que se mueva, muy poco electorado. Por eso yo creo que tanto Izquierda Unida como Podemos, yo creo que han tenido la audacia de saber que había que generar una dinámica distinta del resto de partidos, capaz de ilusionar a, no sé si a amplias capas, pero al menos a capas más importantes que iban más allá de la suma de votos de los dos y sobre todo un sector de la gente normal y corriente que está un poco cansada de la dinámica electoral, ¿no? Vivimos elección tras elección durante los últimos 2 años y frente a alguna gente que se va a retirar y se va a dirigir a la abstención, nosotros al menos mantener el caudal de voto activo que hoy está por decir algo, por opinar en este país, ¿no? ¿Cómo hacer la campaña? Yo creo que eso está en discusión. Es decir, yo creo que al mismo tiempo que generamos una dinámica unitaria, una dinámica ambiciosa, una dinámica de ser la primera fuerza de este país y aspiramos a eso, al mismo tiempo yo creo que también hay un reclamo de mantener perfiles autónomos en las dos partes. Y yo creo que se puede combinar, se pueden hacer 2 campañas por separados con eventos que reflejen la dinámica de la unidad. Y yo apostaría por algo así, pero creo que se está discutiendo. Yo creo que ahora hemos cerrado una primera parte del pacto y ahora tendremos que continuarlo, ¿no? También, bueno, pues le pregunto por cómo se está viendo todo este proceso, esta situación desde Podemos Andalucía, porque efectivamente, bueno, Andalucía es una plaza clave, no solo para esta formación, no solo para esa coalición. En este momento además se está hablando pues de esa incidencia de Podemos en las capitales, también la de Izquierda Unida, sobre todo en los pequeños municipios, pero también el PSOE se lo juega absolutamente todo en lo que pasa en Andalucía y de hecho, a la luz de los análisis que hacen algunos politólogos, pues ya se dice que esta convergencia puede concretamente en el espacio autonómico andaluz afectar casi más al Partido Popular que al PSOE, que podría perder esa segunda oposición o el ser el principal partido de la oposición. Hay algunos estudios que dicen eso. Sin embargo, yo creo que Podemos es un fenómeno muy urbano, muy ligado al ciclo de movilizaciones que hubo al inicio de la crisis y que no acaba de llegar al medio rural, mientras que el espacio de Izquierda Unida todavía en el medio rural se mantiene. Por eso yo creo que son 2 espacios complementarios. Evidentemente, quien primero puede sufrir esto puede ser el Partido Popular, que deje de ser la segunda fuerza en Andalucía, pero creo que precisamente por la combinación y por la ilusión que puede generar en Andalucía la sinergia de la unidad, yo creo que el Partido Socialista va a sufrir mucho. Y además hay que tener en cuenta otro fenómeno que ha pasado en el resto del país. Cuando el Partido Socialista deja de gobernar, acaba derrumbándose. Y yo creo que es una de las cosas que nosotros le achacamos a Izquierda Unida, ¿no?, en su momento, y por eso quizá la unidad no ha llegado antes en Andalucía, y es que en algún momento fueron puntal del Partido Socialista y de sus políticas y no fueron exigentes de la oposición. Se dedicaron a gobernar con el Partido Socialista y yo creo que ahí el Partido Socialista tuvo una bombona de oxígeno para seguir aplicando este tipo de políticas que con una mano da algunos derechos, pero con otra sí aplica el mismo patrón económico que el Partido Popular, y creo que sin ese balón de oxígeno hoy el Partido Socialista estaría más debilitado. Creo que ahora la unidad de Podemos e Izquierda Unida tiene la capacidad de desgastar un Partido Socialista cuyo electorado no acaba de convencer, de estar convencido, pero que, como el Partido Socialista gobierna, pues todavía le sigue otorgando el crédito suficiente, ¿no? Yo creo que eso tiene poco recorrido. O sea, yo vaticino que el Partido Socialista también sufrió en Andalucía como ha ido sufriendo en el resto del Estado, ¿no? Ya Podemos Andalucía preparaba en el primer trimestre del año su propia marea, un movimiento inspirado en confluencias como la producida en Galicia, donde Podemos funciona ya en alianza con otros grupos y partidos con voz propia en el Congreso. Un avance en el proceso democrático, decía, concretado no en una marea electoral, sino social, así lo ha definido en alguna ocasión. ¿Cómo se combina esta idea, este planteamiento, con bueno, pues este presente planteamiento de una lista conjunta? ¿Podemos decir que camina en esa misma dirección? Yo creo que son 2 cosas distintas. Yo en algún momento efectivamente he planteado que lo que le hace falta a este país no solo es poner más votos en las urnas, sino recuperar el espíritu del 15M, de las mareas, de
de las huelgas generales, porque la potencia de los diputados, concejales, alcaldes de Podemos sería mucho mayor si en la calle tuviéramos la misma presión que tuvimos hace años para cambiar las cosas. Entonces yo creo que nosotros deberíamos ser partícipes de una marea social, no solo electoral. Lo que pasa es que en 2 meses lo que toca es armar a la marea electoral. Claro, yo digo que pueda ser el principio, que puedan ser pasos hacia Ojalá, eso. o sea, tendríamos que tener en nuestro discurso, durante estos 2 meses de campaña, o durante este mes y medio de campaña, perdón, ser el acicate para que después de las elecciones no se pierda el pulso de la calle. No se hay que ganar también el país, no solo en las urnas, también en los centros de trabajo, también en las calles. Bueno, yo creo que esa es la pata que falta para cambiar definitivamente este país. Durante un momento tuvimos la pata de lo social, pero no teníamos la pata electoral. Ahora tenemos la pata electoral y hemos perdido de alguna manera la comba en la calle, el pulso en la calle, y yo creo que haría falta las dos cosas, el protagonismo popular y una representación electoral de ese protagonismo popular. Bueno, pues iremos analizando, ¿verdad? Tendremos que ver cómo avanza este camino. Bueno, pues seguimos hablando también de esa campaña electoral y, bueno, pues de esos nuevos comicios que tenemos mucho más cerca de lo que parece, el 26J. Hay quien se ha planteado, quien puede pensar que, bueno, los electores, los ciudadanos pueden ver estas nuevas elecciones como una especie de segunda vuelta, y es que el recuerdo de lo realizado estos 4 meses está demasiado fresco en nuestra memoria. Incluso después de esos primeros sondeos postelectorales parecía que la falta de exposición por parte del actual partido Gobierno en funciones podría incluso llegar a beneficiarle, y los que han intentado bueno, pues resolver esta aritmética parlamentaria podrían verse perjudicados. ¿Qué análisis hace Jesús Rodríguez? Yo creo que el mismo que hacen, ¿no? Yo creo que no va a cambiar mucho la dinámica electoral en estos meses. Si el Partido Popular crece, lo será no por haber escenificado la abstención, por así decirlo, salirse del marco de juego, sino por meter la presión a Ciudadanos. Yo creo que hay un voto de Ciudadanos que puede volver al Partido Popular, y en este caso, pues yo creo que lo que tocaba a Podemos era mover algún tipo de ficha para hacer que el escenario del 26J no fuera el mismo, el idéntico que el 20 de diciembre. Es decir, pues yo creo que el 20 de diciembre alcanzamos un resultado histórico, no era suficiente para que nosotros encabezáramos el gobierno, y yo creo que ahora lo que toca es pues hacer algún tipo de movimiento para que nosotros seamos la fuerza que aspire a gobernar este país. En ese sentido, la alianza con Izquierda Unida yo creo que es un acierto. Yo creo que la preocupación del Partido Socialista, el Partido Popular, tiene que ver con esto, con que precisamente las claves no se iban a mover en el terreno electoral y todo el mundo esperaba unos resultados similares, pero de repente nosotros hemos hecho un movimiento para mantener la vigencia y las brasas del cambio, ¿no? ¿Puede ser más potente esa ilusión de la que hablábamos antes que, bueno, pues la temida abstención, que pueda beneficiar también a los partidos tradicionales, y también, bueno, pues el peso de ese voto útil después de meses y meses de incertidumbre? Sí, yo creo que si no hubiéramos hecho este movimiento, seguramente habría una parte de cansancio de la sociedad española que se refleja en la ausencia de movilización en la calle, y que, bueno, había un voto en la urna de ilusión en parte, pero ese cansancio podría habernos afectado. Yo tengo claro ahora que el acuerdo que sellamos ayer va a revertir ese efecto y nos va a convertir en el voto útil en este caso, ¿no? Es decir, el voto del cambio no lo hemos disputado con el Partido Socialista, aunque yo estoy convencido que el Partido Socialista no forma parte del cambio, forma parte de la casta, del régimen, ha encauzado tradicionalmente las demandas de las clases populares y trabajadoras en unos límites, en un corsé muy estrecho, y ahora que con las nuevas encuestas encima de la mesa, con este acuerdo, yo creo que el voto útil de la mayoría social va a estar en Podemos, y ese es el hecho novedoso de estas elecciones. No estaba tan claro en el 20D, y yo creo que en el 26J creo que eso es más claro, más evidente. Según los diferentes escenarios que plantea Metroscopia, en el mejor de los casos, esa confluencia, esa coalición, podría obtener pues un 23,9% de los votos. Aquí el sorpaso al PSOE sería posible. Iglesias insiste en que, bueno, pues puede producirse también el contexto en el que sean aliados, en el que se produzca también esa alianza, pero el PSOE, a pesar de que Pedro Sánchez dice y declaraba hace muy poquitos días que le da igual si Pablo Iglesias, decía literalmente, va solo acompañado, sigue insistiendo en acusarle de traición y fraude por, bueno, pues por no respaldar su investidura. También, por otra parte, está diciendo que el acuerdo con Ciudadanos está caducado. Se está
está posicionando bien el Partido Socialista Obrero Español? ¿Sabe muy bien dónde está? Yo creo que el Partido Socialista tiene una papeleta muy complicada de resolver. Y evidentemente Pedro Sánchez sabía que no podía jugar a dos bandas, no podía jugar con Ciudadanos y con Podemos, no podía jugar con el programa del Partido Popular, que era el programa común entre Ciudadanos y el PP, y al mismo tiempo reclamar el apoyo de Podemos. Nosotros hasta el final hemos hecho un esfuerzo, y digo un esfuerzo demasiado generoso, porque yo personalmente pienso que el PSOE nunca se había posicionado en el papel del cambio. De hecho, durante la crisis lo ha demostrado una y otra vez, el artífice de reformas laborales, reformas de las pensiones, de el rescate bancario y no el rescate de las personas, etcétera, etcétera, pero aún así hemos sido generosos hasta el final, es decir, hasta el último día hicimos un último esfuerzo, una última propuesta, pero yo creo que Pedro Sánchez estaba secuestrado por el sector más duro del Partido Socialista, que sí que prefería un acuerdo más con Ciudadanos, o incluso sectores como Felipe González, que yo estoy convencido que prefieren una gran coalición, ¿no? Yo creo que ahora el escenario va a ser distinto, es decir, nosotros seremos primera o segunda fuerza, porque nosotros empezamos en las anteriores elecciones a 2 semanas vistas, las últimas encuestas nos daban el 13, el 15%, y bueno, subimos 5 votos, y ahora empezamos con el 23%, siendo la fuerza más dinámica ahora mismo electoral, con la confluencia. Me gustaría ver las próximas encuestas. Yo creo que nos vamos a jugar con el PP la primera posición. ¿Qué hará el Partido Socialista entonces? Ahí está la pregunta. Yo creo que Pedro Sánchez ya no es el que tiene el que puede hacer la propuesta encima. Ahora es el que tiene que decidir qué es lo que pasa en este país. Nosotros, cuando Pedro Sánchez hizo propuesta, nosotros le decimos, bueno, decidimos si vienes con nosotros a hacer algo que cambie lo que han sido las políticas desde 2008. Fíjate que algunos hubiéramos preferido mucho antes de 2008, pero desde 2008 no quiso, prefirió la alianza con Ciudadanos, prefirió ser más benevolente con el sector más duro del Partido Socialista, el sector más girado hacia posiciones más conservadoras, y ahora va a tener que hacer lo contrario. Ahora nosotros, si somos primera o segunda fuerza, propondremos el gobierno, encabezarlo, y bueno, ¿qué va a hacer Pedro Sánchez en este caso, ¿no? Hablábamos antes, bueno, pues de esos posibles obstáculos, la abstención, la apuesta por el voto útil. También, bueno, pues si concretamos y nos limitamos al ámbito autonómico, es cierto que el PSOE ha estado construyendo durante 3 décadas, bueno, gracias al aparato institucional en el ámbito rural, bueno, pues un electorado muy fiel. Le pregunto, salvando las distancias, ¿se ha anclado también un poco de alguna manera la sociedad española en los últimos años en ese voto mayoritario al Partido Popular? Porque a pesar de la de formaciones emergentes, de esa irrupción y de los continuados casos de corrupción, en el 20D nos encontramos con más de 7 millones de electores. No, es un fenómeno llamativo y habría que estudiar, ¿no? ¿Qué tiene que pasar en este país para que un partido que ha hecho de la corrupción la forma de gobierno, que ha hecho del amiguismo la forma de gobierno, que solo ha mirado para salvar a una minoría durante estos años, qué tiene que pasar para que se siga desgastando? Quizás lo que tenga que pasar es que haya un gobierno que sea capaz de demostrar en la práctica que es posible hacer una política alternativa del Partido Popular y favorecer a la gran mayoría social de este país. Quizás entonces pues una parte de la base más popular del Partido Popular, no de la base privilegiada, ¿no?, de privilegiados de este país del Partido Popular, sino la base más popular, vea en la práctica que se puede hacer otra cosa. Porque el problema también es que durante muchos años de gobiernos del turno, ¿no?, primero el Partido Socialista, después el Partido Popular, yo creo que hay una parte importante de la población que en lo económico y en lo social no ve grandes diferencias. Entonces yo creo que hay que demostrar en la práctica que hay grandes diferencias, ¿no?, que se puede hacer algo muy distinto al Partido Popular, y creo que será la única manera de desgajar a un sector que bueno, piensa que no hay alternativa a lo que hace el PP, ¿no? Hay que demostrar en la práctica que sí la hay. Y bueno, pues también le hablo de su experiencia parlamentaria en el ámbito autonómico. Recordemos que, bueno, por primera vez entraban en una Cámara ese desembarco de lo que la Secretaría General de la organización, nuestra comunidad autónoma, definía como de la gente corriente. Teresa Rodríguez hablaba a razón de esta entrada de la irrupción del sentido común, dijo, y del fin de los pactos secretos y ocultos. Le pregunto por esa experiencia con los otros grupos, por esa dialéctica, porque al principio también usted hablaba de que era necesario pues dejar pasar el tiempo y ver cómo iba funcionando esa dinámica, y también bueno, pues por una autoevaluación que puedan hacer de propio funcionamiento de Podemos en este ámbito, en el ámbito andaluz. Bueno, yo creo que yo te voy a dar dos visiones, la del grupo parlamentario y la mía personal. Sí.
La del grupo parlamentario de Podemos es la de un cierto optimismo, un relativo optimismo, ¿no? Yo creo que se ha hecho un buen trabajo, se han llevado iniciativas de sectores populares organizados que no encontraban hueco para colar sus anhelos y sus demandas. Yo creo que en ese sentido, creo que el grupo parlamentario está contento. Yo le pongo un pero a eso, y el pero mío personal, ¿eh? Sí. Yo encuentro la situación ahora mismo del Parlamento andaluz un poco frustrante y de bloqueo. Yo creo que nosotros no preveíamos hasta qué punto Ciudadanos iba a rellenar las brechas que tenía el Partido Socialista en el Parlamento, y nos damos cuenta que a medida que pasa el tiempo se consolida a Ciudadanos como el actor fundamental que bloquea todas las iniciativas del resto de la oposición. Ciudadanos ha sellado un acuerdo que tiene un fondo muy potente, y Susana Díaz se encuentra muy cómodo con Ciudadanos como socio, que no tiene consejeros en el gobierno, pero que en la práctica vota con el Partido Socialista prácticamente todo. Y cuando hay iniciativas que hoy podrían suponer algún cambio después de tantos años de gobierno continuista del Partido Socialista en Andalucía, es Ciudadanos quien para y frena eso. Entonces, en algún momento, y es un sentimiento personal, no es racional, es emocional, ahí yo tengo un sentimiento de frustración. Yo, a pesar de, bueno, también, como decíamos, el hecho de que se marcara, tras ese 22 de marzo de 2015, un hito para la formación, de ver de alguna manera lo que iba a ser, ¿no?, ese Parlamento después del 20D, ¿no?, esa heterogeneidad y, bueno, pues esa, digamos, multiplicidad o diversidad ideológica, ¿no? Sí, pero yo creo que al final es que la transversalidad se está llevando a cabo, pero es la transversalidad de los de arriba. Es decir, yo creo que la capacidad que tienen el Partido Socialista y el Partido Popular y Ciudadanos de ponerse de acuerdo en las cosas importantes, a mí me llama la atención muchísimo. Ya digo, genera hasta cierta frustración, ¿no? Entonces, bueno, aunque hablemos de pluralidad, es verdad que es una pluralidad relativa. Hay un acuerdo importante entre los partidos que yo llamaría de régimen, entre partidos que no quieren que cambie el fondo o el trasfondo de este país. Y por tanto, no sé, a partir del 20D tendremos que meterle mucha presión en el Parlamento andaluz al Partido Socialista y a nivel general también al Partido Socialista para que no pueda seguir teniendo ese tipo de consensos formalizados y tan importantes con el Partido Popular y con Ciudadanos. Para eso hace falta que nosotros logremos un resultado muy importante. Si no hay un resultado muy importante, si no somos la primera fuerza de este país o la segunda, pero con capacidad de ser la fuerza que ponga en el centro una propuesta de gobierno, me parece que la pluralidad será solo formal. Pero a nivel práctico volveremos a las grandes coaliciones, grandes acuerdos, grandes consensos entre los que protegen los privilegios de una minoría en este país. Desde Podemos Andalucía, en el Parlamento, bueno, se ha hablado en las últimas semanas de cuestiones como sanidad pública, fraude fiscal. Decía hace ya algunos meses que el Podemos partido aparato tenía que ceder el protagonismo al Podemos movimiento, un Podemos que fuera más allá de delimitaciones orgánicas y que construyera clase. ¿Cómo se armoniza eso? Bueno, pues con este vendaval de sucesión, por ejemplo, de comicios electorales que estamos viendo desde 2014 y de la propia dinámica que requiere, pues, un partido, ¿no? Bueno, yo creo que en su momento fue un error depositar toda la esperanza en la maquinaria de guerra electoral exclusivamente, aunque ha dado un resultado muy evidente y muy positivo. Pero creo que hace falta más protagonismo popular, fuera y dentro de Podemos. Yo creo que ha habido una rectificación parcial dentro del marco de la maquinaria de guerra electoral, pero parcial en el seno de la organización a nivel estatal, con la designación de Pablo Echenique como secretario de organización, que creo que, aunque no va a poder abordar todos los cambios necesarios para la nueva fase en mitad de unos comicios tan importantes y tan históricos, ¿no?, pero sí va a haber gestos y pequeñitos pasos que apuntan hacia una dirección diferente, que es un partido de cambio, un partido de movimiento, un partido de la expresión de todas las clases populares. No solo puede ser una maquinaria de guerra electoral, sino también debe combinarse con la de movimiento popular. Y va a haber pasos, se van a combinar lo electoral con la otra dimensión, aunque la otra dimensión se abordará con mucha más intensidad y profundidad después de las elecciones, pero yo creo que ya vamos a iniciar un recorrido, ¿no? Por lo menos se va a iniciar de alguna manera
un trayecto, aunque sea a escala pequeña, que apunte el Podemos que queremos, ¿no? Mucho se ha hablado en los últimos meses, bueno, pues de disensiones dentro del partido, como entendemos que se producen dentro de todas las formaciones, y bueno, pues concretamente entre la cúpula y bueno, pues diferentes sectores, por ejemplo, autonómicos. ¿Cuál es el estado actual de las relaciones entre Podemos Andalucía y bueno, pues esa dirección nacional, y también qué efecto tuvo en su día la destitución de Sergio Pascual, del secretario de organización? Bueno, yo nunca he compartido el modelo organizativo del que nos habíamos dotado hasta ahora, porque le veía insuficiencias y carencias. Entonces creo que no, sería injusto decir que la responsabilidad de las limitaciones o déficits que podía tener Podemos a nivel organizativo era exclusivamente de su secretario de organización, era fruto de un modelo por el que habíamos optado, aunque, ya digo, yo tengo mis diferencias sobre ese modelo. Creo que la designación de Pablo Echenique trata de mediar entre las distintas visiones de cómo construir un proyecto de cambio en este país, y creo que es imposible que tengamos una visión monolítica de cómo se cambia un país. Estamos haciendo un experimento único. Darle continuidad electoral a todo el proceso social tan diverso, tan plural que habíamos vivido con las mareas, con el 15M y demás, no se puede hacer de manera monolítica. Entonces yo creo que ahora mismo no vivimos un mal momento entre sensibilidades, sino que creo que van a aparecer más sensibilidades, creo, ¿eh? ¿Por qué? Porque lo que aparece entre nosotros es un debate de cómo se cambia un país, y eso creo que hay que tomárselo en serio. Creo que es un debate estratégico, creo que es un debate que estaba ausente de esta sociedad, que nosotros ponemos a discutir en el seno de Podemos, y por eso aparecen distintas sensibilidades, pero creo que vivimos un momento interno con la designación de Echenique, de clima de producir teoría, de producir estrategia, de producir discurso, más que ahora de enfrentamiento interno belicoso. Yo creo que eso como que ha pasado un poco, ¿no? Y apunta a que aparecerán nuevas sensibilidades. O sea, yo creo que va a haber nuevos actores en Podemos que apunten tesis distintas a las que ya están. Hay como 2 o 3 tesis distintas de cómo cambiar este país, que comparten un 80% de la visión, pero pues que tienen matices sobre cosas importantes. Por ejemplo, qué papel juegan las movilizaciones, cómo dirigirnos al electorado que no se siente tradicionalmente de izquierdas pero se siente de abajo. Pues sobre eso hay una discusión abierta que para mí es interesantísima, y creo que no está en otros espacios políticos, que está solo en Podemos esa discusión, ¿no? Pero soy optimista en cuanto al clima interno. Y en cuanto a bueno, pues todo lo que ha decidido en los últimos meses, después de esos sondeos en los cuales pues Pablo Iglesias pues no resultaba precisamente uno de los políticos mejor valorados, ninguno sacaba una gran nota, pero recordemos esa lista que proponía el CIS, encabezada por Alberto Garzón, y que finalizaba Mariano Rajoy. En penúltimo lugar se encontraba Pablo Iglesias. ¿Sigue siendo Pablo Iglesias el mejor candidato y la apuesta decidida de Podemos, después, como digo, de unos meses de negociación en los que lógicamente los líderes también se han visto repercutidos? Yo lo tengo clarísimo, no creo que haya otro candidato, y además yo insistiría en una cosa. Yo creo que en estos meses había un desgaste de Pablo Iglesias porque quizás ha sido la persona más expuesta. Mariano Rajoy muy inteligentemente ha optado muy inteligentemente para el panorama que él tenía y para lo que quiere, ha optado por echar un paso hacia atrás. Y evidentemente la presión en ese momento nos la lanza Pedro Sánchez y toda la arquitectura mediática de este país, el grupo Prisa, otros grupos, ¿no? Nos vemos todos los fines de semana como algunos periodistas muy en concretos con nombre y apellido se ceban constantemente sobre Podemos, incluso no hay ningún tipo de pudor en sacar informes falsos, etcétera, etcétera. Yo creo que no hay un político que se haya expuesto más que Pablo Iglesias en estos meses, donde la presión haya sido más fuerte sobre Pablo Iglesias. Yo creo que eso tiene que ver con que Pablo Iglesias sigue siendo la opción de cambio. Si Pablo Iglesias no fuera la alternativa de cambio en este país, no creo que la presión hubiera sido tan desmedida, porque yo creo que cualquier persona con un mínimo de rigor, cualquier periodista con un mínimo de rigor, cualquier politólogo con un mínimo de rigor sabe que ha habido una presión totalmente desmedida sobre su figura y sobre Podemos en general, pero sobre la figura de Pablo Iglesias muy en particular, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que un cierto desgaste era normal, pero tiene que ver con eso, con que yo creo que sigue siendo
la referencia del cambio para el establishment de este país, para la élite de este país. Entonces, toda la presión va a ir dirigida a él. Y adelanto una cosa, hasta ahora hemos visto esa presión cuando Pablo Iglesias encabezaba la tercera fuerza de este país. Cuando las encuestas empiecen a darnos segunda o primera fuerza de este país, la presión no vaya menos, vaya más. Bueno, pues esa presión que va a ir a más y esa exposición que también va a continuar porque, bueno, pues hoy mismo algunos diarios abrían con ese anuncio, ese meeting previsto aquí en Córdoba del secretario general de Podemos el próximo viernes. Así que, bueno, pues seguimos caminando, ¿no? Continuamos trabajando en un ambiente que parece ya de plena campaña electoral, Jesús. Lógico, yo creo que después de lo sucedido, después de que yo creo que todo el mundo ya anticipaba que iba a haber nuevo escenario electoral, nosotros no podíamos dejar de salir a correr. Lo que pasa es que, bueno, utilizando las metáforas que utilizamos, Pablo Echenique decía que, bueno, para ir caminando hacia los cambios profundos en este país, que no solo pasa por lo electoral, hay que hacerlo al mismo tiempo atándose los cordones, ¿no? Yo creo que el viernes lo que presentamos un poco, o escenificamos esa metáfora, cómo vamos hacia la carrera electoral, haciendo todo lo que toca en materia organizativa interna y también hacia afuera, sirviendo de acicate para la ilusión y para la movilización de la gente, todo en un mismo tiempo, condensado, acelerado, etcétera, etcétera. A mí me parece que es muy complejo, pero lo que tocaba el viernes en Córdoba es escenificar eso. Bueno, pues veremos, lógicamente, y daremos buena cuenta de esa escenificación, ¿verdad?, de ese meeting y de ese encuentro con la ciudadanía. Jesús, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti. Y bueno, esperamos volver a verlo por aquí. Vale, Gracias. Gracias.